A menudo, cuando la caída del Imperio Romano Occidental se representa en documentales o libros de historia, se dice que el territorio fue invadido por invasores germánicos. Esto pinta una imagen muy simple y clara. Por un lado, teníamos a los romanos que defendían su antiguo imperio en ruinas, luchando contra una masiva embestida de bárbaros. Pero entonces, al final, fueron abrumados por el gran número de estas innumerables naciones germánicas que simplemente seguían inundando las tierras romanas, como una fuerza de la naturaleza. Pero esta visión, queridos amigos de la historia romana, es una simplificación excesiva. Porque en realidad, la situación era totalmente caótica y compleja. De hecho, a menudo, había germanos luchando junto a los romanos, incluso a veces solo germanos defendiendo ciudades romanas y civiles romanos. Y por hacerlo aún más loco, muchas veces había romanos luchando por los bárbaros. En este video vamos a hablar sobre algunos de los casos más extraños donde los romanos lucharon por los bárbaros y los bárbaros por los romanos. La línea entre romanos y germanos comenzó a difuminarse sorprendentemente temprano. Ya en los años 310 se comenzó a reclutar a un gran número de francos en las filas del ejército romano por el emperador Constantino. Estos soldados federados francos serían luchadores formidables y serían clave en sus muchas victorias posteriores, especialmente durante la batalla del puente Milvio contra el otro emperador romano, Maxencio, una batalla que Constantino ganó famosamente. Después de estos éxitos iniciales, la efectividad y el poder de lucha de estos guerreros germanos se difundió rápidamente y así, ya 40 años después, a mediados de los 350, diferenciar un ejército romano de uno germano ya era muy difícil. Tanto es así que en las guerras defensivas del emperador Julián en la Galia, donde luchó decisivamente contra las invasiones alamanas, los habitantes de una ciudad confundieron el ejército del emperador romano con el de los alamanes y huyeron en pánico detrás de las murallas de la ciudad hasta que se dieron cuenta de que este había sido un ejército romano. Este relato es muy sorprendente, especialmente porque ocurrió relativamente temprano en los años 350. De hecho, el emperador Julián empleó a muchos soldados francos en su ejército, y Nevita, un franco, incluso llegaría a ser su guardaespaldas y amigo de confianza. Ya a principios de los años 390, un franco llamado Arbogast se convirtió en Magister Militum, que era el rango militar más alto en el Imperio Romano Occidental, e incluso nombraría a un emperador romano occidental a principios de los 400. Este rango militar más alto del Imperio Romano Occidental fue ocupado por un tal Flavio Stilicho, y como sugiere su nombre no romano, era medio vándalo, pero era muy romano de corazón. Y este medio vándalo fue el mayor defensor del Imperio Romano Occidental de esa época, derrotó a numerosos invasores germánicos en el corazón de Italia. Solo después de que fue asesinado traicioneramente por órdenes del propio emperador romano occidental, Roma sería saqueada por primera vez en 800 años. En las siguientes décadas del siglo V, a medida que el Imperio Romano Occidental comenzó a desintegrarse lentamente, la situación se volvió aún más compleja, porque ahora veríamos con bastante frecuencia no solo a los germánicos luchando en nombre del Imperio Romano como foederati o como generales, sino que ahora a veces incluso veríamos a los romanos luchando por los germánicos, por ejemplo. Cuando los vándalos cruzaron hacia África en el año 429 después de Cristo, tuvieron ayuda romana porque la mayoría de los invasores germánicos, lo creas o no, no sabían cómo construir barcos. Por lo tanto, debe haber habido colaboradores romanos que enseñaron a los vándalos cómo construir barcos, e incluso más. Probablemente construyeron barcos para ellos e incluso navegaron los barcos por ellos. Sin la ayuda romana, los vándalos nunca habrían podido cruzar el estrecho de Gibraltar hacia África. Entonces, al final, fueron los propios romanos quienes condenarían al Imperio Romano Occidental, porque la pérdida de la provincia de África a los vándalos
es posiblemente el mayor desastre que el Imperio Romano Occidental tuvo que soportar hasta ese punto. Y es en realidad, a partir de ese punto en adelante, que la verdadera espiral descendente había comenzado para el oeste, ya que la pérdida de esta rica provincia significaría una severa reducción en los ingresos fiscales para el Imperio Romano Occidental, y menos ingresos fiscales significaba menos dinero para reclutar nuevas legiones, o incluso para mantener los ejércitos existentes. Así que en ese caso insano, los romanos entregaron las llaves del mismísimo corazón del Imperio Romano Occidental a los bárbaros voluntariamente en una bandeja de plata. Pero hay aún más casos tan insanos. Por ejemplo, en 455, cuando los vándalos estaban navegando hacia Roma, 26 años después de que habían cruzado a África y conquistado esa provincia romana anteriormente, está absolutamente claro que fueron ayudados por muchos romanos de África. Su flota fue construida por romanos, y muchos de estos marineros también eran romanos. Y aunque no tenemos evidencia directa, personalmente ni siquiera me sorprendería si los romanos de África estuvieran presentes durante el saqueo de Roma, y que incluso ayudaran a los vándalos en el saqueo, saqueando ellos mismos todo lo que pudieran encontrar, viendo a esta ciudad, Roma, como simplemente otra ciudad de la cual saquear. Tan alejados, posiblemente se habían vuelto de la idea del antiguo Imperio Romano para ese entonces. Los esclavos ciertamente estaban más que dispuestos, e incluso felices, de unirse a los germanos, ya que no habían disfrutado de los derechos humanos básicos en el Imperio Romano. ¿Por qué deberían los esclavos ayudar a este imperio que les había quitado todo? Estaban más que felices de ver a Roma saqueada, y es muy probable que muchos esclavos romanos participaron alegremente en el saqueo de Roma en el año 455, después de Cristo, ayudando a los vándalos donde podían. Pero otro ejemplo de romanos ayudando a los bárbaros fueron los rebeldes Bacaudai. Estos eran bandas de antiguos esclavos romanos, campesinos y otros miembros de las clases más bajas que se habían armado, a menudo con armas improvisadas de su propia creación o con armas saqueadas, y luchaban una guerra de estilo guerrillero contra el ejército romano y aterrorizando el campo. Por ejemplo, la primera mención del posterior emperador Mayoriano es cuando estaba luchando contra estos rebeldes Bacaudai en el año 447 después de Cristo, junto al Magister Militum Flavio Aecio. Estos Bacaudae a menudo unían fuerzas con los invasores germánicos e incluso les ayudaban a saquear villas en el campo y causar estragos. Ciertamente preferían la vida en estos nuevos reinos germánicos en lugar de la vida en el antiguo Imperio Romano, donde habían disfrutado de muy pocos derechos y eran tratados de manera muy injusta. Por lo tanto, es muy lógico que las clases más bajas a menudo se unieran rápidamente a los invasores germánicos, y esto también explica la sorprendente facilidad con la que estas muchas naciones bárbaras pudieron invadir el Imperio Romano Occidental. Por supuesto, los propios romanos estaban constantemente involucrados en guerras civiles con el ejército romano, luchando contra el ejército romano, mientras los bárbaros estaban saqueando. Ciertamente también era menos que ideal y ayudaba mucho a los invasores. Pero también hay muchos ejemplos de romanos de alto rango ayudando activamente a los invasores germánicos. Por ejemplo, el aristócrata galo-romano Arbandus traicionó a sus compatriotas romanos cuando ayudó secretamente a los visigodos bajo su rey Euric, enviando una carta a Euric y revelando la ubicación de un ejército britónico que el emperador Antemio había convocado personalmente para ayudar en su lucha contra los visigodos. Pero Arbandus, esperando ganar el favor de los visigodos, traicionó a los romanos, y así este ejército britónico fue derrotado en 471, porque su ubicación fue revelada, marcando un golpe serio al Imperio Romano Occidental. Por eso Arbandus fue arrestado y casi ejecutado, pero solo por la persuasión de Sidonio Apolinaris, el famoso poeta y aristócrata galo-romano, la pena fue cambiada por exilio. Otro ejemplo sería el senador romano Romanus,
quien fue senador en Roma bajo el emperador romano occidental Antemius. En el año 470, el emperador cayó gravemente enfermo y casi muere, y sospechó que Romanus lo había envenenado. Porque Romanus era amigo y aliado de nada menos que el bárbaro Magister Militum Ricima, un medio suevi, un medio visigodo, que había logrado ascender a la posición militar más alta del Imperio Romano Occidental. Y Ricima ciertamente se comportó de una manera en la que podríamos decir que secretamente ayudó a los germanos, especialmente a los visigodos con los que tenía fuertes lazos de sangre. Así que el hecho de que este senador romano, Romanus, estuviera ayudando activamente a un germánico con intereses germánicos contra el emperador romano occidental, incluso llegando posiblemente hasta el punto de intentar matarlo, quizás por instigación de Ricima, muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos romanos solo para ganar favores personales con los germanos. Por su supuesta traición, Romanus fue ejecutado en el año 470 por orden de Antemius, y esto luego llevaría a la guerra civil con Ricimer, que lamentablemente le costó la vida a Antemius. Pero aún después, esta tendencia continuó. En el año 473 d.C., durante el reinado del emperador romano occidental Glucerius, un ejército visigodo invadió Italia. Anteriormente, estos visigodos, bajo su rey Euric, ya habían logrado conquistar la prestigiosa ciudad de Arelate y otras ciudades a lo largo de la costa gala del sur. Pero en el año 473, un ejército visigodo había entrado en Italia bajo el mando de un romano llamado Vincentius. Para hacer las cosas aún más extrañas, Italia fue defendida por dos comandantes militares germánicos llamados Ala y Sindila. Entonces, un comandante romano ataca Italia, pero Italia está siendo defendida por dos comandantes germánicos, Ala y Sindila. Vincentius fue derrotado y asesinado, y así fue como Italia se salvó de esta incursión visigoda. Glicerius también evitó otra invasión de los ostrogodos, pagándoles para que se fueran. Así que este emperador en realidad salvó a Italia 2 veces de la invasión, por lo que quiero darle crédito, porque en realidad no fue un mal emperador, especialmente teniendo en cuenta los tiempos en los que reinó. Así que vemos cuán increíblemente compleja se había vuelto la situación. A menudo los romanos ayudaban y luchaban junto a los bárbaros contra el Imperio Romano, mientras que en otras ocasiones los bárbaros luchaban por el Imperio Romano, defendiéndolo contra otros bárbaros. Fue un tiempo verdaderamente caótico, y es por eso que la caída del Imperio Romano Occidental es un tema tan complejo que, desafortunadamente, a menudo se simplifica en exceso. La verdad es a menudo más desordenada y no tan directa como nos gustaría a los humanos. Nos gustan las verdades simples y las realidades simples, lo bueno y lo malo, el 0 y el 1. Pero los tiempos en que los romanos luchaban por los bárbaros y los bárbaros por los romanos nos muestran que la realidad siempre es más complicada de lo que nos gustaría creer. Si te gustó este video, por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Tendrías mi más profunda gratitud y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo seguidor de Soul Invictus, Grant Robinson. Muchas gracias, Grant Robinson, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Tú, Señor, eres un verdadero héroe del Imperio Romano Occidental. Y también me gustaría agradecer a nuestro nuevo miembro de Restitutor Orbis, Sam Mohan. Muchas gracias, Sam Mohan, por tu generoso apoyo a Majorianus. Muchísimas gracias. También agradezco a nuestro nuevo seguidor Kaisar, Winter Knight 95. Muchas gracias, Winter Knight 95, por tu apoyo al canal. Y por supuesto, quiero agradecer a todos los que están apoyando el canal de cualquier forma. Ustedes son absolutamente increíbles, muchas gracias. Y si quieren aprender más sobre el emperador Antemius, un emperador muy subestimado en mi opinión, pueden ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre por qué me desagrada tanto Ricima, puedes ver el primer video que hice en este canal en la esquina inferior derecha. Nuevamente agradezco a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Bene Valete.